Turnos nocturnos en la torre de control del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo siempre habían sido parte de mi rutina desde que me establecí en Apodaca, Nuevo León. Vivo a unos minutos del aeropuerto, en una zona donde el ruido de los despegues y aterrizajes forma parte del día a día, algo que con el tiempo deja de notarse. Mi nombre es Xavier. Llevo más de 10 años trabajando como controlador de tráfico aéreo, y si algo aprendí en ese tiempo, es que en este oficio no hay espacio para improvisaciones. Cada aeronave está identificada, cada movimiento está registrado, cada aproximación sigue un protocolo claro. Por eso mismo, durante años repetí lo mismo cuando alguien mencionaba historias raras dentro del aeropuerto. Aquí nada aparece sin estar en el radar, y nada aterriza sin autorización. A pesar de eso, la versión oficial de lo que ocurrió aquella noche sigue siendo otra, reducida a una simple falla de equipos que nadie volvió a mencionar. Mi rutina antes de iniciar turno no cambia mucho. Paso por un café cerca de la carretera, escucho el reporte del clima en la radio local y llego con tiempo suficiente para revisar los sistemas antes del relevo. Dentro de la torre, todo tiene un ritmo constante, luces alineadas en las pistas, comunicaciones cruzándose en distintas frecuencias, pantallas mostrando trayectorias que uno ya reconoce casi de memoria. Esa noche no parecía distinta en un inicio, más allá de un aviso de condiciones inestables que no salían de lo habitual. El viento empezó como una molestia leve, algo que apenas se notaba en los reportes. Con el paso de los minutos, la intensidad subió y comenzó a levantar partículas de arena que reducían la visibilidad más de lo esperado. No era común, pero tampoco imposible en esa zona. Ajusté algunos parámetros, confirmé distancias con aeronaves en aproximación y mantuve la atención en las pantallas. Todo seguía dentro de lo controlable, al menos en apariencia. Entre una verificación y otra, algo fuera de lugar llamó mi atención hacia el frente. Las luces de aproximación de una pista se encendían con claridad, alineadas como si estuvieran guiando a una aeronave en descenso. Lo extraño no era la iluminación en sí, sino la pista. Estaba fuera de servicio por mantenimiento desde hacía semanas. Ninguna operación debía realizarse ahí. Revisé de inmediato el radar primario y secundario, esperando encontrar alguna aeronave desviada o un error en la identificación. La pantalla permanecía limpia en ese sector. Ningún transponder, ninguna señal, nada que justificara lo que estaba viendo. Intenté establecer contacto por radio siguiendo el procedimiento habitual, esperando al menos una respuesta parcial o interferida. No hubo nada, ni siquiera estática. En ese momento pensé en explicaciones simples. Interferencia por las condiciones climáticas, un reflejo provocado por la arena en suspensión, incluso una posible falla del sistema de iluminación. Me aferré a esas ideas porque eran las únicas que encajaban con la lógica que siempre había seguido. Sin embargo, mientras observaba, algo dejó de cuadrar. La secuencia de luces descendía con una precisión que no correspondía a un error. La trayectoria era limpia, estable, como la de una aeronave en aproximación perfectamente controlada. El ángulo de descenso no coincidía con los procedimientos actuales del aeropuerto. Era más antiguo, más directo. Tampoco había variaciones ni correcciones por viento, algo que cualquier piloto real habría tenido que hacer en esas condiciones. Me quedé mirando más de lo que debía, siguiendo ese movimiento que no aparecía en ningún sistema. En ese instante, entendí algo que me incomodó más de lo que quisiera admitir. Estaba observando un aterrizaje en curso sin que existiera un avión registrado. Justo antes de que las luces alcanzaran el punto donde debería producirse el contacto con la pista, desaparecieron. No se apagaron de golpe, no se desviaron, simplemente dejaron de estar ahí. Lo único que quedó fue la pista vacía frente a mí y una sensación difícil de explicar, como si algo hubiera quedado inconcluso. El ambiente dentro del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo a la mañana siguiente se sentía distinto. Aunque todo funcionaba como siempre,
Las pantallas mostraban operaciones normales. El flujo de vuelo seguía su curso y, en teoría, no había ningún incidente registrado. Aún así, la sensación que traía desde la noche anterior no se iba. Había algo fuera de lugar, algo que no lograba encajar con lo que había visto. Durante el relevo, mencioné lo ocurrido de forma técnica, sin exagerar nada. La reacción fue más fría de lo que esperaba. Gregorio dio a entender que probablemente se trataba de una anomalía causada por la tormenta, algo que podía pasar bajo ciertas condiciones. No lo dijo de forma directa, pero su postura era clara. No había motivo para escalar el reporte más allá de lo necesario. Eso me dejó con una incomodidad difícil de ignorar. Un par de horas después, se envió al equipo de inspección a la pista que había visto la noche anterior. No era algo común, pero tampoco extraordinario cuando había dudas operativas. Me mantuve atento a la información que llegaba, intentando convencerme de que todo tendría una explicación lógica. Parte de mí esperaba que no encontraran nada. El reporte inicial no fue detallado, pero bastó para que algo dentro de mí se tensara. Se mencionaron marcas recientes sobre el asfalto, lo suficientemente claras como para no ser ignoradas. Más tarde pude verlas personalmente, huellas de neumáticos quemados, profundas, extendiéndose sobre la pista desactivada, como si una aeronave realmente hubiera tocado tierra ahí. Seguí el rastro con la mirada y noté algo aún más extraño. Había una línea irregular de queroseno que avanzaba desde el punto donde comenzaban las marcas, como si el combustible se hubiera derramado durante el desplazamiento. Ese rastro continuaba hasta llegar a uno de los muros de concreto dentro del perímetro del aeropuerto. Al llegar ahí, simplemente terminaba. No había impacto, ni restos, ni señales de daño en la estructura. El aire en esa zona tenía un olor que no correspondía a lo que estábamos viendo. No era solo combustible. Había algo más, una especie de aroma metálico, parecido al de equipos eléctricos sobrecalentados. Permanecía en el ambiente incluso después de varios minutos, como si no quisiera disiparse. Ese detalle fue el que más me inquietó, porque no encajaba con ningún escenario operativo normal. Al volver a la torre, noté que Maya evitaba hablar del tema, aunque su forma de actuar decía otra cosa. Se mantenía más callada de lo habitual y revisaba las pantallas con una atención distinta, como si esperara ver algo que no quería encontrar. Gregorio, en cambio, continuó tratando el asunto como un incidente menor, algo que debía cerrarse sin generar más preguntas. Esa diferencia en sus reacciones solo aumentó mi inquietud. Esa noche, al intentar dormir, la imagen de la pista no fue lo que apareció en mi mente. Vi a un hombre de pie, inmóvil, vestido con un uniforme que no correspondía a los actuales. Su expresión era difícil de describir. No parecía agresiva, pero tampoco tranquila. Lo más perturbador fue la sensación de reconocer su rostro sin saber de dónde. Desperté con una incomodidad persistente, con la impresión de que lo que había ocurrido en la pista no había terminado realmente. Las noches siguientes dejaron de sentirse como descanso. Dormir se volvió una extensión incómoda de lo que había visto en la torre. La imagen del piloto regresaba una y otra vez, cada vez más clara, más cercana. Ya no era una figura distante. Su presencia ocupaba el espacio frente a mí como si compartiéramos el mismo lugar. Había algo en su postura que no cambiaba, una rigidez que parecía sostenida por algo más que el simple hecho de estar de pie. En esos sueños, su mirada empezó a fijarse directamente en mí. No era una coincidencia ni una impresión pasajera. Existía una sensación muy concreta de que sabía que yo estaba ahí, observándolo. Eso fue lo que terminó de romper cualquier intento de explicarlo como producto del cansancio. Despertaba con una presión en el pecho difícil de ignorar, como si hubiera contenido la respiración durante demasiado tiempo. Busqué una explicación lógica durante mis turnos, aferrándome a lo único que siempre había funcionado: datos. Comencé a revisar registros digitales, reportes antiguos, cualquier documento que pudiera relacionarse con incidentes en el aeropuerto.
No estaba buscando algo específico al inicio, solo necesitaba encontrar un punto de referencia que me devolviera algo de control sobre la situación. Después de varias horas de búsqueda fragmentada, encontré un informe que no estaba en los registros habituales. Era antiguo, archivado en una base menos accesible. El documento describía un accidente ocurrido décadas atrás dentro del mismo perímetro del aeropuerto. La información técnica llamó mi atención de inmediato. Pérdida de comunicación durante la aproximación, ausencia total en el radar y condiciones climáticas adversas. Leí el reporte más de una vez, intentando encontrar alguna diferencia que invalidara la conexión que empezaba a formarse en mi cabeza. No la encontré. Cada detalle coincidía de forma incómoda con lo que había presenciado. El tipo de aproximación, la falta de respuesta por radio, incluso la trayectoria descrita en el informe era demasiado similar. La fotografía incluida en el archivo fue lo que terminó de quebrar cualquier intento de racionalización. El piloto que aparecía ahí era el mismo que había visto en mis sueños. No había margen para error. La expresión, la estructura del rostro, incluso la forma en que sostenía la mirada coincidían con exactitud. Sentí un rechazo inmediato a aceptar lo que estaba viendo, como si negar esa coincidencia pudiera devolver todo a la normalidad. El turno de esa noche transcurrió con una tensión constante que no lograba disimular del todo. Al terminar, tomé una ruta interna dentro del aeropuerto que rara vez utilizaba, atravesando una zona restringida cercana a la pista desactivada. La iluminación era más tenue de lo habitual y el silencio no correspondía a un lugar que, en teoría, nunca se detenía por completo. A unos metros de distancia, distinguí una figura de pie. No hubo movimiento brusco ni aparición repentina. Simplemente estaba ahí. El uniforme no dejaba dudas, tampoco la postura. Cuando levanté la vista, sus ojos ya estaban sobre mí. La expresión no transmitía amenaza, pero tampoco tranquilidad. Entonces noté algo que me dejó inmóvil. Una leve sonrisa, cargada de una tristeza difícil de describir, como si arrastrara algo que no había podido terminar. En ese momento entendí que lo que había visto en el radar no era un error, era algo que seguía ocurriendo. El regreso a la rutina dentro de la torre no trajo la normalidad que esperaba. Los sistemas seguían funcionando, las aeronaves continuaban sus rutas, y todo parecía en orden desde un punto de vista técnico. Sin embargo, algo había cambiado en la forma en que percibía el entorno. Las pantallas ya no eran solo datos, se habían convertido en algo que observaba con desconfianza constante. Pequeñas fallas empezaron a aparecer sin patrón claro. Indicadores que parpadeaban por fracciones de segundo. Interferencias breves en el audio del radio. Señales que desaparecían y volvían sin explicación aparente. Ninguna de esas anomalías era suficiente para generar un reporte formal por sí sola, pero juntas creaban una sensación difícil de ignorar. No era un problema técnico evidente, era algo más difuso. Entre esas interrupciones, el sonido del radio comenzó a incomodarme más que antes. En ciertos momentos, incluso cuando no había comunicaciones activas, se filtraban fragmentos de estática con una textura distinta. No era el ruido habitual de interferencia. Había algo en ese sonido que parecía estructurado, como si intentara formar palabras sin lograrlo del todo. Esa sensación de estar acompañado sin ver a nadie se volvió constante. No importaba si estaba solo en la torre o si había más personal en turno, la percepción no cambiaba. Era una presencia que no se manifestaba de forma directa, pero que se insinuaba en cada silencio prolongado, en cada segundo en el que el entorno quedaba demasiado quieto. Durante una revisión rutinaria de grabaciones, buscando otra cosa completamente distinta, encontré un fragmento que no reconocí. La fecha correspondía a uno de mis turnos recientes, pero no recordaba haber escuchado ese registro en tiempo real. Decidí reproducirlo con más atención, esperando identificar algún error técnico que justificara su existencia. La voz que apareció en el audio no correspondía a ninguna comunicación moderna. Era más grave, más pausada, con una entonación que no coincidía con los estándares actuales.
Se trataba de una solicitud de aproximación, incompleta, fragmentada por interferencias. Lo más inquietante no fue el contenido en sí, sino las coordenadas que se repetían en el mensaje. No pertenecían a ningún procedimiento vigente. Sentí una reacción física inmediata, una mezcla de tensión y rechazo que no pude controlar del todo. Intenté encontrar una explicación lógica, pensando en archivos antiguos mal integrados o errores en el sistema de grabación. Aún así, había algo que no encajaba. Ese audio no estaba archivado como material histórico. Estaba mezclado con registros recientes, como si hubiera sido captado en tiempo real. Desde ese momento, dejé de pensar en lo ocurrido como un incidente aislado. La idea de repetición empezó a tomar forma, no como una teoría exagerada, sino como la única forma de explicar la coherencia entre todos los elementos. La tormenta, la pista desactivada, la ausencia en el radar, la voz en la grabación, todo parecía responder a un mismo patrón que se activaba bajo condiciones específicas. Evitar mirar hacia la pista se volvió una reacción casi automática. También empecé a prestar más atención al clima antes de cada turno, especialmente cuando se pronosticaban vientos fuertes o baja visibilidad. La inquietud ya no aparecía en momentos concretos. Se había instalado como una presencia constante, silenciosa, difícil de compartir con alguien más sin parecer irracional. La conclusión a la que llegué no fue algo que quisiera aceptar. No se trataba de un error que pudiera corregirse, ni de un evento que hubiera quedado en el pasado. La aeronave no había desaparecido del todo. Algo de ese intento de aterrizaje seguía ocurriendo, repitiéndose sin resolverse. Cada vez que las condiciones se alineaban, el proceso volvía a empezar. Y la idea que más me inquieta desde entonces no es que eso haya pasado, sino que en algún momento podría no fallar. Mudarnos a Apodaca no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años acumulando cansancio en Monterrey, resolviendo problemas ajenos mientras mi propia vida se quedaba en pausa. Mi nombre es Severo. La idea de tener una casa en Colonia Concordia sonaba como una recompensa lógica. Un lugar tranquilo, seguro, con espacio suficiente para que mis hijos crecieran sin el ruido constante de la ciudad. Sentía que estaba haciendo lo correcto, lo que se espera de alguien en mi posición. Desde el primer día, la casa transmitía una sensación extraña de perfección. El olor a pintura fresca permanecía incluso con las ventanas abiertas, como si las paredes aún no terminaran de secarse. El piso brillaba sin una sola marca, demasiado limpio para ser habitado. En el jardín, la tierra oscura parecía recién colocada, suelta, sin raíces, como si nunca hubiera sostenido nada antes. Todo funcionaba, todo encajaba, pero faltaba algo difícil de nombrar: historia. Las jornadas se acomodaron rápido. Me levantaba temprano, revisaba pendientes del despacho desde el estudio, y por la tarde el calor se acumulaba en las habitaciones de una forma pesada, típica del norte. Se escuchaban construcciones a lo lejos, golpes metálicos, motores, camiones entrando y saliendo. Los vecinos apenas se dejaban ver. La rutina era simple, casi demasiado estable, como si el lugar aún no terminara de integrarse a la vida real. Una noche llegó la primera lluvia fuerte. No fue una llovizna ligera, sino una de esas tormentas que caen de golpe, arrastrando polvo y tierra, golpeando las ventanas con fuerza constante. El sonido se metía en toda la casa, llenando los espacios vacíos. Recuerdo haber pensado que ese tipo de lluvia le hacía bien al terreno, como si lo asentara. A la mañana siguiente salí al jardín para revisar cómo había quedado todo. Lo primero que noté fue que la tierra se había removido más de lo normal, formando pequeñas irregularidades. Al acercarme, vi fragmentos claros entre el lodo. Eran piezas pequeñas, blanquecinas, irregulares. No tenían una forma evidente a simple vista, pero tampoco parecían piedras comunes. Me agaché
Tomé uno entre los dedos y sentí una textura seca bajo la capa húmeda de tierra. En ese momento no pensé en nada grave. Lo primero que vino a mi mente fue algo lógico. Restos de animales, quizá basura enterrada durante la construcción, algo que la lluvia había dejado al descubierto. No era raro en terrenos recién trabajados. Me convencí de eso con rapidez, casi con necesidad. Recogí los fragmentos, los puse en una bolsa y los tiré sin darle mayor importancia. Después limpié el área con una manguera, tratando de devolverle al jardín ese aspecto ordenado que había tenido el día anterior. Durante los días siguientes no le di vueltas al asunto. El trabajo seguía exigiendo mi atención y la casa, en apariencia, continuaba siendo funcional. Sin embargo, la lluvia regresó, no tan intensa como la primera, pero suficiente para empapar la tierra. A la mañana siguiente volví a salir, más por costumbre que por preocupación. Lo que encontré esa vez fue distinto. Había más fragmentos, no en un solo punto, sino dispersos, como si hubieran aparecido en varios lugares al mismo tiempo. Algunos parecían más definidos, con formas que ya no resultaban tan fáciles de ignorar. Repetí el mismo proceso, recogiendo todo, limpiando, intentando mantener la misma explicación. La tercera ocasión terminó de romper esa tranquilidad inicial. La cantidad había aumentado otra vez, y aunque seguía diciéndome que debía haber una razón lógica, algo empezó a incomodarme de una forma persistente. No era miedo todavía, pero sí una sensación difícil de sacudir, como si el suelo estuviera mostrando algo que no quería quedarse enterrado. Las lluvias dejaron de ser eventos aislados y empezaron a repetirse con una frecuencia incómoda, como si el clima hubiera decidido instalarse sobre la casa. Cada tormenta removía la tierra del jardín de una manera más agresiva, formando hundimientos pequeños y acumulaciones irregulares que no estaban ahí el día anterior. Ya no salía a revisar por simple rutina, sino con una expectativa que me costaba reconocer. En una de esas mañanas, al inclinarme para observar mejor, noté que las formas habían cambiado. No eran fragmentos indefinidos como al inicio, había curvas, bordes, proporciones que resultaban demasiado familiares. Recuerdo haber sostenido uno de esos restos por más tiempo del necesario, tratando de encajarlo en alguna explicación que no fuera la evidente. Mi mente evitaba nombrarlo, pero la conclusión se imponía con una claridad silenciosa que no necesitaba palabras. Dentro de la casa, el ambiente empezó a tensarse. Leontina dejó de ver el asunto como algo menor y comenzó a mostrarse inquieta de una forma constante. No hacía falta que lo dijera directamente para que yo entendiera que algo no le parecía normal. Su forma de mirar hacia el jardín, de limpiar con más insistencia, de mantener a los niños dentro, reflejaba una preocupación que crecía con cada lluvia. Las diferencias entre nosotros comenzaron a notarse en pequeños gestos, en silencios más largos de lo habitual. Para evitar que la situación escalara, decidí buscar respuestas sin involucrarlos. Empecé con lo más básico: revisar antecedentes del terreno, preguntar de manera casual a personas mayores de la zona, escuchar más de lo que decía. Las respuestas nunca eran directas. Algunos evitaban el tema, otros mencionaban vagamente que antes todo eso había sido parte de un rancho antiguo, sin entrar en detalles. Esa falta de precisión resultaba más inquietante que cualquier historia concreta. Con el paso de los días, fui reuniendo fragmentos de información que no terminaban de encajar del todo, pero que apuntaban en una misma dirección. Se hablaba de un periodo complicado, de situaciones que no quedaron registradas, de decisiones tomadas en silencio. Surgía la idea de que, en algún momento, ese terreno pudo haber sido usado para algo más que cultivo o ganado. Enterramientos improvisados, hechos sin registro, sin nombres, sin seguimiento. Nada confirmado, nada documentado, pero tampoco negado por completo. Mientras yo intentaba sostener una explicación racional, Pablo empezó a cambiar de forma más evidente. Al principio no me llamó la atención. Era normal verlo jugar solo, inventar historias,
hablar en voz baja mientras movía sus juguetes. Esa clase de comportamiento siempre me había parecido parte natural de la infancia. Sin embargo, hubo un punto en el que sus palabras comenzaron a tener una estructura distinta, menos dispersa, más dirigida. En varias ocasiones lo escuché mencionar algo específico, siempre en el mismo tono tranquilo, como si describiera algo cotidiano. Hablaba de los señores debajo de la sala, con una naturalidad que no encajaba con la idea de un juego. No parecía estar imaginando, sino refiriéndose a algo que, para él, existía de manera concreta. Intenté interpretarlo como fantasía, como una construcción infantil influenciada por el entorno, pero la forma en que lo decía no coincidía con eso. Lo que terminó de incomodarme fue su actitud al hacerlo. No hablaba al vacío. Había momentos en los que parecía escuchar como si alguien le respondiera. Su expresión cambiaba levemente, asentía, y en ocasiones sonreía sin motivo aparente. Incluso llegó a reaccionar a cosas que no estaban ocurriendo frente a nosotros, como si manejara información que no tenía cómo conocer. La duda que había sostenido desde el principio empezó a ceder terreno. En su lugar, algo más pesado comenzó a instalarse. Una sensación persistente de que la casa ocultaba algo activo, algo que no permanecía quieto bajo la superficie. Esa noche la lluvia cayó con una intensidad distinta a las anteriores, más constante, más pesada, como si no fuera a detenerse. El sonido contra el techo y las ventanas llenaba toda la casa, borrando cualquier otro ruido. La sensación de aislamiento era completa, como si el exterior hubiera desaparecido detrás de esa cortina de agua. Me había quedado trabajando hasta tarde en el estudio, revisando un caso complicado que exigía toda mi atención. Las horas pasaron sin que me diera cuenta, pero el cansancio empezó a notarse en la forma en que releía los mismos párrafos sin procesarlos. Había algo en el ambiente que no me dejaba concentrarme del todo, una especie de presión silenciosa que no lograba identificar. En algún momento levanté la vista y noté que la casa estaba demasiado quieta. No se escuchaban los movimientos habituales, ni siquiera los sonidos mínimos que suelen pasar desapercibidos. Todo parecía suspendido, contenido de una forma que resultaba incómoda. Fue en ese silencio cuando apareció el primer ruido. Al principio fue leve, casi imperceptible. Un roce irregular, como si algo se moviera con dificultad. Pensé en alguna filtración, en tuberías afectadas por la lluvia, en explicaciones que no exigieran mayor análisis. Sin embargo, el sonido se repitió, más claro esta vez. Algo arrastrándose, algo con peso, algo que dejaba una sensación húmeda en cada movimiento. Me levanté intentando mantener la calma, aferrándome a la necesidad de encontrar una causa lógica. Al salir del estudio y avanzar por el pasillo, sentí el cambio bajo mis pies. El piso ya no estaba seco. Había una humedad distinta, más densa, más fría. Cada paso producía una ligera resistencia, como si caminara sobre una superficie que no terminaba de asentarse. La sensación se volvió más evidente al acercarme a la cocina. El aire olía diferente, cargado, con un rastro claro de tierra mojada. No era el olor que deja la lluvia cuando entra por una ventana abierta. Era más profundo, más cercano, como si viniera de dentro de la casa. Al encender la luz, lo primero que vi fue el suelo cubierto de lodo, extendiéndose desde el centro hacia los bordes, como si hubiera surgido desde abajo. Tardé unos segundos en notar que no estaba solo. No fue una impresión inmediata, sino una acumulación de detalles que no encajaban, una forma que no correspondía con los objetos de la cocina, una irregularidad en el espacio que no debería existir. Mis ojos se fueron ajustando poco a poco hasta reconocer que había algo ahí, inmóvil, pero presente. La figura no estaba completa. Era como si apenas se estuviera formando, como si algo intentara reconstruirse sin lograrlo del todo. Había partes definidas y otras que parecían deshacerse en la tierra que las cubría. La estructura resultaba inestable, pero se mantenía erguida de alguna manera. No había movimiento evidente,
pero la sensación de que estaba consciente era imposible de ignorar. En ese instante, algo invadió mi mente sin pasar por el sonido. No fue una voz, ni un pensamiento propio. Era una certeza impuesta, directa, que no necesitaba palabras, pero que aún así se entendía con claridad. La idea se instaló sin resistencia. No estaban saliendo por la lluvia. No estaban siendo descubiertos. Estaban subiendo. Habían sido dejados ahí y ahora estaban regresando. Todo lo que había intentado explicar hasta ese momento perdió sentido de golpe, reemplazado por una comprensión más simple y mucho más perturbadora. Después de esa noche, algo en mí dejó de encajar como antes. Intenté seguir con la rutina, abrir expedientes, responder correos, mantener la estructura que siempre me había funcionado, pero la concentración se deshacía con facilidad. Cada vez que levantaba la vista, tenía la sensación de que la casa ya no era el mismo lugar al que habíamos llegado semanas atrás. Los cambios no fueron bruscos, sino constantes. Las manchas de tierra volvían a aparecer incluso después de limpiar con cuidado, como si salieran desde dentro del material. El olor húmedo no desaparecía, se quedaba atrapado en las paredes, en los muebles, en el aire mismo. En ciertos puntos del piso, al caminar, se percibían ligeras irregularidades, hundimientos mínimos que no estaban ahí el día anterior. Había momentos en los que me detenía a mitad del pasillo, convencido de haber sentido algo bajo mis pies. No era un movimiento claro, tampoco un temblor. Era una impresión más sutil, como si algo cediera apenas al contacto, como si debajo de la superficie hubiera una capa que no terminaba de quedarse quieta. Traté de ignorarlo, de atribuirlo a mi estado mental, pero la repetición lo volvía imposible de descartar. Pablo se convirtió en el centro de todo. Su comportamiento dejó de parecer extraño para volverse inquietantemente específico. Ya no hablaba de los señores de forma general. Empezó a mencionar detalles concretos. Nombres que no pertenecían a nadie que conociéramos. Descripciones de lugares que no existían en la casa. Referencias a situaciones que no podía haber presenciado. Lo decía con una naturalidad absoluta, como si estuviera repitiendo algo que acababa de escuchar. En varias ocasiones lo observé mientras estaba solo. No jugaba como antes. Se quedaba quieto, mirando hacia el suelo, inclinando ligeramente la cabeza como si prestara atención a algo que venía desde abajo. A veces asentía, otras veces sonreía de forma breve, y en ciertos momentos su expresión se tensaba, como si estuviera recibiendo información que no entendía del todo. La idea de que estuviera imaginando dejó de ser suficiente. Intentamos irnos. Esa fue la reacción más lógica. Empecé a revisar documentos, buscar opciones, mover contactos. Sin embargo, todo se volvió más complicado de lo que debía. Trámites que normalmente resolvía en días se estancaban sin explicación. Papeles que tenía organizados desaparecían de su lugar. Respuestas que esperaba no llegaban. Cada intento de avanzar encontraba un obstáculo distinto, como si algo se interpusiera de manera constante. Los vecinos no ayudaban a disipar la sensación. Su comportamiento era demasiado neutral. Nadie parecía notar nada fuera de lo común, ni siquiera cuando la lluvia dejaba el terreno visiblemente alterado. Evitaban profundizar en cualquier comentario relacionado con el suelo, con la construcción o con lo que había antes. Esa falta de reacción resultaba más perturbadora que cualquier advertencia directa. Una noche, con otra lluvia golpeando la casa con la misma intensidad que la primera vez, me quedé de pie en la sala, observando el piso sin saber exactamente por qué. La superficie parecía normal al principio, apenas reflejando la luz tenue. Luego, poco a poco, algo cambió. No fue un movimiento brusco, ni un desplazamiento evidente. Fue un ritmo, una leve elevación seguida de un descenso casi imperceptible, repetido, constante, orgánico. En ese instante entendí que no se trataba de restos olvidados ni de un terreno mal trabajado. Lo que estaba debajo no estaba inerte,
no había terminado, y lo que intentaba salir no respondía a la lluvia, sino a algo mucho más profundo, algo que seguía activo, como si la tierra misma respirara tratando de devolver lo que nunca debió quedarse ahí. Han pasado ya algunos meses, y seguimos viviendo aquí, intentando mantener la rutina y una vida normal. Pero ya tomé una decisión, me voy a ir de aquí en cuanto me sea posible. Me llamo Ivano. Trabajaba en un turno nocturno porque no me quedaba otra opción. Siempre había imaginado un futuro distinto, algo más estable o emocionante, pero a los 22 años tuve que aceptar un empleo como atendente en una cadena de comida rápida. La necesidad de ayudar en casa con los gastos me obligaba a dejar de lado los sueños de estudiar algo que me apasionara. Los números y los libros simplemente no eran lo mío. Al entrar al local, saludé con un gesto rápido a mis compañeros. Las luces fluorescentes del restaurante iluminaban la cocina y el área de cajas, y el olor a fritura y pan recién horneado llenaba el aire. Afuera, Apodaca estaba extrañamente silenciosa. La avenida Concordia parecía más vacía de lo habitual, y los autos pasaban de manera irregular, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Mientras acomodaba bandejas y preparaba bebidas, la neblina comenzó a deslizarse por la avenida. Todo se volvió más apagado. El ruido de los motores parecía amortiguado, y los postes de luz proyectaban sombras largas sobre la calle desierta. Era una de esas noches donde la rutina habitual del turno nocturno se sentía extrañamente irreal. El interfono se activó de manera inesperada. Miré hacia la cámara y no vi ningún auto en la fila. La voz que salió del altavoz sonaba metálica, rasposa, como si se filtrara a través de un tubo oxidado. Pedía algo que no estaba en el menú, un pedido imposible de preparar siguiendo los protocolos. Confundido, revisé el sistema y busqué algún error técnico. Intenté responder y aclarar lo que se podía, pero la voz repetía lo mismo, con un tono cada vez más urgente. La sensación de extrañeza me invadió. Algo en aquel sonido no se sentía natural. No era una broma ni un fallo común de los equipos. Con precaución, preparé un pedido improvisado, siguiendo los procedimientos de seguridad y limpieza, sin dejar que el miedo se apoderara de mis movimientos. Observé las cámaras. El coche estaba detenido en el punto de orden, pero no había nadie dentro. Cada intento de racionalizar la situación parecía desvanecerse frente a mis ojos. El corazón me empezó a latir con fuerza mientras intentaba decidir si debía llamar al supervisor o ignorar la situación. La incertidumbre me envolvía. No sabía si se trataba de una falla, una broma pesada o algo más. La sensación de que algo estaba fuera de lugar era intensa y persistente, un peso silencioso en el pecho. Guardé el recuerdo de esa noche en la mente, sin poder explicarlo del todo. La voz, el coche vacío, la neblina silenciosa. Todo me dejó con una inquietud que no se podía sacudir. Algo no estaba bien, y una parte de mí sabía que esa experiencia no iba a desaparecer tan fácilmente. Las noches siguientes no fueron iguales a ninguna otra que hubiera tenido en el trabajo. La voz del interfono comenzó a aparecer con más frecuencia. Ya no pedía comida. Sus palabras eran simples, urgentes, suplicando ayuda. Decía tener frío, hambre, y el tono era humano, desesperado, como si alguien realmente estuviera atrapado en la oscuridad de la avenida. Al revisar las cámaras, la situación se repetía de manera impredecible. Algunas veces aparecía el coche vacío, detenido en el punto de orden, y otras simplemente no había rastro de él. Esa irregularidad hacía que la tensión se volviera más intensa. Cada sonido del altavoz podía ser real, o un error de mi mente cansada. Intenté ignorarlo, concentrarme en los pedidos de clientes reales o en las tareas de cocina. A veces mis compañeros dormían en la sala de descanso o salían a fumar en el estacionamiento, y yo sentía una especie de vigilancia silenciosa que no podía explicar. El interfono seguía activo,
y había ocasiones en que la voz se colaba incluso cuando el sistema estaba apagado, perturbándome en casa mientras intentaba dormir. El aroma constante de frituras y pan caliente parecía mezclarse con el olor húmedo de la neblina que se filtraba por las rendijas de las puertas. El ruido del café funcionando, el sonido de los pedidos llegando y el radio con música popular mexicana eran los únicos sonidos que me anclaban a la realidad, aunque la sensación de amenaza no desaparecía. Cada vez que escuchaba la voz, sentía un frío extraño en el pecho. Una parte de mí buscaba una explicación lógica, un fallo técnico, una broma de alguien, cansancio extremo. Sin embargo, los detalles cotidianos, la claridad de la voz y la coincidencia con el coche vacío desafiaban cualquier razonamiento. La ansiedad empezó a volverse constante. Revisaba el sistema más de lo habitual, temiendo encontrar lo que no quería ver, y mis manos temblaban al manipular las bandejas o al tomar pedidos. El miedo se mezclaba con culpa. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón, si todo era producto de mi imaginación fatigada. Una noche, mientras el local estaba silencioso y mis compañeros dormían, el interfono se activó de nuevo. La voz susurraba con claridad, más débil que antes, pero igual de urgente. Me ayuda, tengo frío, tengo hambre. El corazón se me aceleró, y por un instante sentí que alguien observaba desde afuera, aunque sabía que no había nadie. Guardé ese recuerdo como un peso constante. Cada turno nocturno se volvió un acto de vigilancia silenciosa, y la sensación de que algo fuera de mi control se acercaba cada vez más me obligaba a estar alerta. Sabía que la situación ya no podía explicarse racionalmente, y un miedo profundo comenzó a asentarse en mí, anunciando que lo que estaba por venir sería mucho más inquietante. La neblina esa madrugada era más espesa que cualquier otra que hubiera visto en Apodaca. Cada farol parecía difuminarse en un muro gris, y los sonidos del exterior se reducían a un murmullo lejano. Mientras atendía los pedidos, percibí un movimiento en las cámaras. El coche volvió. Esta vez no se detuvo en el punto de orden. Avanzó directamente hasta la ventana de entrega. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando lo vi con claridad. El motor estaba encendido, pero nadie ocupaba el asiento del conductor. Las luces del tablero parpadeaban de manera irregular, y el interior se veía más oscuro que el exterior, como si absorbiera toda la luz cercana. La sensación de vacío dentro del vehículo era palpable. El auricular, que había estado silencioso durante unos minutos, vibró con un sonido claro y metálico, y la voz se manifestó con precisión. «Ya llegué». Un nudo se formó en mi garganta. La simple frase parecía cargar con toda la urgencia de lo que había sucedido en noches anteriores, y mi mente buscaba frenéticamente una explicación racional. El frío invadió mi cuerpo de forma intensa. Cada músculo se tensó, mientras mi respiración se hacía más rápida. La presión en el pecho me impedía moverme con normalidad. La sensación de estar solo frente a algo inexplicable era abrumadora. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel momento frente al coche vacío. Respiré hondo y, con manos temblorosas, tomé la bolsa del pedido. El impulso de seguir el protocolo me venció al miedo, y la lancé por la ventana abierta del conductor. Al instante, un aire helado me golpeó la cara, proveniente del interior del vehículo, como si algo invisible se moviera adentro. El corazón me latía con fuerza, y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El coche comenzó a avanzar lentamente unos metros, pero no hacia la calle principal ni hacia la salida. Parecía deslizarse sobre la neblina misma. Mis ojos no podían apartarse de él, y en cuestión de segundos desapareció como si se lo hubiera tragado la niebla. La adrenalina me mantenía rígido, incapaz de articular palabra, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Una mezcla de alivio y confusión me invadió al ver que ya no estaba. La rutina del drive-thru se retomó lentamente, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Cada sonido, cada sombra parecía un recordatorio de que aquello no había terminado.
El vacío del coche y la voz persistente en mi auricular se habían quedado grabados en mi mente, imposibles de ignorar. Quedé solo detrás del mostrador, con el corazón latiendo descontrolado. Sabía que lo ocurrido no podía explicarse, y que la presencia que sentí en el coche seguía allí, en algún lugar entre la neblina y las frecuencias del interfono. Esa certeza me hizo comprender que la historia estaba lejos de concluir, y que lo que creía un fenómeno aislado podría volver en cualquier momento. El turno siguiente transcurrió con aparente normalidad. Mis compañeros conversaban sobre tareas rutinarias. Los supervisores revisaban números y entregas, y yo hacía mi trabajo con cuidado. Nada en el sistema indicaba la presencia del coche, ni escuché la voz en los horarios habituales. Todo parecía volver a la rutina, como si la noche anterior hubiera sido un sueño extraño. Mientras servía pedidos y preparaba bebidas, mis ojos no dejaban de recorrer las cámaras. La avenida Concordia se veía iluminada y tranquila, con autos circulando y luces de la ciudad reflejándose en el pavimento húmedo. Sin embargo, un sentido de vigilancia constante me acompañaba, un peso invisible que no podía ignorar. Las noches con neblina se volvieron especialmente tensas. Cada vez que la niebla cubría la avenida, mis sentidos se agudizaban. Los faroles distorsionaban las sombras, y cualquier movimiento me hacía sobresaltar. Aunque nadie más lo notaba, yo sentía que algo seguía activo, observando desde algún lugar que no podía ver. El auricular, en ocasiones, volvía a vibrar sin razón. Ya no pedía comida, ni hacía solicitudes concretas. Solo susurraba palabras débiles y vacilantes, como un eco, gracias, seguido de largos silencios, y luego otra vez, tengo frío. Cada sonido me helaba la sangre y me recordaba que la presencia no se había ido. Traté de concentrarme en mi trabajo, en los pedidos, en la música del radio, en los olores y sonidos habituales de la cocina, pero la sensación de que algo me observaba, como si la neblina misma se moviera con intención, no me dejaba relajarme. Mis manos temblaban ligeramente al tomar las bandejas, y mi respiración se volvía más rápida en los momentos de silencio absoluto. Los colegas no podían notar nada, y mis intentos de mencionar lo sucedido fueron recibidos con incredulidad o risas incómodas. Esa soledad frente a la inexplicabilidad del fenómeno aumentaba la angustia. Cada turno nocturno se convirtió en un acto de vigilancia silenciosa, donde el miedo se mezclaba con la certeza de que lo ocurrido podía repetirse en cualquier momento. Al salir del trabajo y recorrer la ciudad iluminada, el recuerdo del coche y la voz seguía presente, incluso en los lugares más concurridos. La neblina que se filtraba por las calles de Apodaca me recordaba que la frecuencia abierta no estaba cerrada, que algo desconocido permanecía allí, esperando. Quedó claro que la historia no había concluido. La presencia invisible y la voz persistente formaban parte de un hilo que conectaba cada noche, cada turno y cada ráfaga de neblina sobre la avenida Concordia. La sensación de incertidumbre y vigilancia no me abandonaba, dejando una puerta abierta al misterio que nadie más podía comprender y que probablemente volvería cuando menos lo esperara. El turno en la fábrica había sido más pesado de lo normal. La rutina de Apodaca se sentía siempre acelerada, entre el ruido de las máquinas y el calor que se filtraba por los techos metálicos. Después del trabajo, Jandir, Mateo y Aucán, todos compañeros del mismo sector que yo, y yo decidimos que necesitábamos un carne asada para despejarnos. Mi nombre es Glaucio. Nos organizamos durante la semana. Compramos la carne, las tortillas, cebollas, pimientos y las bebidas. Coordinamos quién llevaría el carbón y los utensilios, y planeamos encontrarnos al final del turno para salir juntos hacia un lugar tranquilo, cerca de los canales de irrigación al límite con pesquería. La idea de ese encuentro parecía más que necesaria, una pausa para alejarnos del cansancio y del ruido constante de la fábrica. El camino de tierra que bordea los canales de irrigación
Se extendía entre la vegetación seca, con el polvo levantándose cada vez que las ruedas lo tocaban. Aún el sol caía abajo, pero sus rayos dibujaban sombras largas que se movían sobre la tierra, creando un contraste extraño con la tranquilidad del lugar. La primera brisa al bajar del coche trajo un olor a tierra húmeda mezclado con el de los pastos secos. Mientras colocábamos las parrillas y preparábamos el fuego, la sensación de aislamiento del sitio se hacía más presente. A pesar de conocer la zona, había algo en ese momento que la hacía diferente, casi inquietante. Al cortar la carne y acomodar los utensilios, mi mirada se topó con una figura que me detuvo por completo. Una mujer con un vestido largo blanco, antiguo, lavando ropa en el agua del canal. Sus movimientos eran repetitivos, precisos, casi mecánicos, y parecía no notar nada de lo que sucedía a su alrededor. El silencio de ese instante se mezcló con los comentarios nerviosos de mis compañeros. Jandir intentaba bromear, Mateo fruncía el ceño en busca de una explicación lógica, y Aucán parecía incómodo, moviéndose inquieto entre los arbustos. La idea de que pudiera ser simplemente alguien sin agua en casa parecía no convencer a ninguno de nosotros completamente. El olor de la carne asándose, combinado con la humedad del canal y la vegetación cercana, creó una atmósfera extraña. El reflejo del sol en la superficie del agua hacía que el vestido blanco de la mujer brillara de manera casi fantasmal, mientras ella continuaba lavando los mismos lençois, sin descanso, como si el tiempo no existiera para ella. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba, y el aire cálido se volvió más pesado, casi opresivo. El sonido de la corriente mezclado con el crujido de la leña y nuestras propias voces parecía distante, como si estuviéramos en otro lugar, separados del mundo que conocíamos. Intenté concentrarme en la carne y en preparar las tortillas, pero mi atención volvía una y otra vez a la mujer. Había algo en su ritmo, en la forma en que los brazos se movían sobre la tela, que generaba una inquietud difícil de ignorar. El lugar, que normalmente sería tranquilo y familiar, parecía cargado de una presencia que no podía explicar. El entardecer se dio paso a la noche, y la luz del sol se transformó en tonos marrón y anaranjado sobre la superficie del canal. La mujer seguía lavando los mismos lençois con movimientos precisos, sin pausas ni signos de cansancio. Cada gesto suyo parecía mecánico, pero había algo en la manera en que el agua respondía a sus movimientos que me helaba la sangre. Pequeñas ondas no se dispersaban como en la corriente normal, y el sonido del agua parecía más intenso, casi metálico, como si la corriente tuviera vida propia. Intentábamos mantenernos ocupados con la carne, las tortillas y las bebidas, fingiendo una normalidad que ninguno sentía. Aucán se movía nervioso, apartándose unos pasos y observando a la mujer con ojos muy abiertos, llenos de miedo. Jandir lanzaba comentarios nerviosos, tratando de reír para disimular el temor que le corría por el cuerpo, mientras Mateo permanecía en silencio, atento a cada detalle, recordando las historias que los vecinos contaban sobre apariciones en el ojo de agua, antiguas leyendas de espíritus que cuidaban la zona. Un viento irregular comenzó a recorrer la vegetación, moviendo las ramas y haciendo que las sombras bailaran sobre la tierra y el agua. Cada golpe del viento hacía que el sonido del canal pareciera seguir el ritmo de la ropa siendo lavada, amplificando la sensación de que algo no estaba bien. La corriente parecía más fuerte en torno a ella, como si la propia naturaleza obedeciera a un patrón desconocido y siniestro. El frío se instaló en mis hombros y subió por mi espalda, un escalofrío que no pude controlar. Mirar a la mujer por largo tiempo era como observar un reloj detenido. Su repetición infinita de movimientos me llenaba de inquietud, y la noche hacía que cada sombra alrededor del canal pareciera moverse con vida propia. Sentí que la distancia entre nosotros y la mujer se acortaba sin que nadie se moviera. Mateo murmuró algo sobre cómo los mayores contaban que las nacentes antiguas guardaban almas inquietas, y su comentario, aunque silencioso, provocó que todos nos tensáramos.
Aucan se abrazó a sí mismo, y Jandir tragó saliva varias veces, fingiendo indiferencia. Intenté racionalizar lo que veíamos. Podría ser una mujer trabajando sin descanso, quizá enferma, o alguien acostumbrada a pasar largas horas en el agua. Sin embargo, la sensación de que algo era anormal seguía creciendo dentro de mí. Cada pequeño ruido a nuestro alrededor parecía amplificado. El crujido de la leña, el chapoteo leve del agua lejos de ella. Incluso los insectos que zumbaban cerca parecían formar parte de una banda sonora que no correspondía a la calma habitual del lugar. Me sentí vigilado, como si la mujer, aunque silenciosa y absorta en su tarea, supiera de nuestra presencia de una manera que no podíamos comprender. El cielo se volvió más oscuro, y la luz de la luna apenas lograba reflejarse en la superficie del canal. La mujer seguía lavando, inmóvil y repetitiva, como si fuera parte del paisaje. El aislamiento del lugar aumentaba la tensión. No había caminos cercanos ni vecinos, solo nosotros y aquel extraño espectáculo que parecía desafiar toda lógica. Cada momento hacía más difícil concentrarse en otra cosa. La carne en la parrilla parecía perder importancia, y hasta las bebidas se sentían lejanas. Solo podía mirar a la mujer, observando los movimientos que no terminaban y la corriente que parecía vivir bajo sus manos. Una inquietud profunda crecía dentro de mí, un miedo silencioso que no se podía nombrar, y supe que lo que estábamos presenciando no era algo común ni explicable fácilmente. Al fin, tomé una decisión. No podía quedarme allí parado mientras mis compañeros empezaban a mostrar miedo por alguna aparición. Nunca he sido un hombre que crea en ese tipo de cosas, y me sentía culpable al ver a una mujer que parecía tan pobre, trabajando tanto, sin ofrecerle siquiera un pedazo de carne. Decidí acercarme, ofrecerle un plato de comida y preguntarle si necesitaba ayuda, pero cada paso hacia la mujer parecía pesar más que el anterior. El corazón me latía con fuerza, y la voz de mis compañeros sonaba distante, advirtiéndome que no lo hiciera. Pero continué, como atrapado por una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Al llegar cerca, todo cambió en un instante. La mujer detuvo sus movimientos con una precisión que parecía antinatural, y el agua que la rodeaba se volvió de un rojo intenso, profundo, como si la corriente hubiera sido teñida con sangre recién derramada. Un frío indescriptible me recorrió la columna, erizando la piel, y un peso invisible se asentó en el aire, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera cambiado de dimensión. El silencio absoluto se rompió solo por un lamento que surgió de la mujer. No movía la boca, pero un sonido profundo y desgarrador llenaba el canal y el terreno a nuestro alrededor. Mis ojos no podían dejar de mirarla, mientras cada fibra de mi cuerpo me rogaba que retrocediera, que huyera, que ignorara lo imposible que estaba presenciando. Sin previo aviso, ella comenzó a caminar sobre la superficie del agua, como si ésta fuera tierra firme. Su vestido largo permanecía seco, intacto, y cada paso que daba hacia nosotros hacía que el lamento resonara aún más, penetrando los huesos. La tensión era insoportable, la lógica se había ido, y solo quedaba un miedo puro, primitivo. Jandir y Aucan reaccionaron primero, tropezaron y corrieron, gritando y jadeando, sus pasos apresurados resonando contra la tierra y las piedras del canal. Mateo intentaba mantener la calma, moviéndose lentamente hacia atrás, pero la expresión en su rostro delataba un terror absoluto, como si supiera que estaba frente a algo que no podría comprender ni explicar jamás. Yo me quedé inmóvil, paralizado, incapaz de apartar la vista. Cada vez que ella avanzaba, la presencia que emanaba parecía presionarnos, una fuerza antigua que absorbía toda racionalidad. Los sonidos del bosque, del viento y de la corriente desaparecieron, dejando solo aquel lamento espectral que nos mantenía presos en un miedo que no podía nombrar. El aire se volvió denso, casi tangible, y sentí que cada respiración me costaba. Mis manos temblaban mientras sostenía la comida que ya no tenía sentido ofrecer.
La mujer continuaba acercándose, avanzando con una seguridad sobrenatural, y el tiempo parecía dilatarse. Cada segundo era eterno, cada movimiento suyo una sentencia de lo desconocido que nos rodeaba. Cuando finalmente dio unos pasos más hacia nosotros, comprendí que no había forma de escapar de esa presencia, sin abandonar todo lo que habíamos traído, sin correr, sin mirar atrás. La carne, la bebida, el fuego, todo parecía insignificante ante la manifestación que teníamos frente a nosotros. El miedo absoluto nos obligó a correr, separados y sin coordinación, mientras la mujer avanzaba sobre el agua, llevando consigo algo antiguo, inhumano y profundamente perturbador. Logramos reagruparnos unos metros más adelante, respirando con dificultad y en completo silencio. La sensación de miedo no desaparecía, aunque el agua había recuperado su color normal. La mujer había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Cada uno de nosotros miraba a su alrededor, todavía temblando por la experiencia. La luz de la luna apenas iluminaba el canal y las sombras parecían moverse con vida propia, recordándonos que el peligro no había terminado realmente, que algo invisible seguía presente. Mientras caminábamos hacia el coche, nadie decía palabra. La incertidumbre era más fuerte que el alivio de estar a salvo. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa, incredulidad y miedo, pensando en lo que habíamos presenciado y en lo fácil que podría haber terminado mal. En los días siguientes, evitamos volver a esa zona. Cada comentario entre nosotros estaba cargado de tensión. La experiencia no se podía explicar, y cualquier intento de racionalizarla parecía inútil. Las historias de los vecinos sobre el ojo de agua y espíritus que castigan a quienes se acercan sin respeto surgían constantemente en nuestras conversaciones, confirmando que lo que vivimos no era un caso aislado. A veces, al escuchar el viento o el sonido del agua de otros canales, un escalofrío recorría mi espalda. La memoria de la mujer de blanco permanecía viva, tan clara que parecía poder materializarse nuevamente si nos acercábamos al lugar. Cada sombra nocturna traía consigo un recuerdo de aquella noche, como si el miedo se hubiera impregnado en nosotros de manera irreversible. La sensación de que algo antiguo habita aquellas nacentes se volvió parte de nuestra conciencia diaria. No era un miedo inventado, ni un cuento para asustar a los demás. Era algo real, sentido de manera profunda, como un recordatorio de que hay fuerzas que no se pueden comprender ni controlar. Pensar en regresar al ojo de agua resultaba imposible. Cada vez que discutíamos sobre el tema, el silencio caía inmediatamente, como si solo pronunciar el nombre del lugar pudiera atraer otra presencia. Todos entendimos, sin necesidad de palabras, que regresar sería una locura y que nuestra seguridad estaba ligada a mantenernos lejos. El recuerdo de esa noche permanece intacto. Cada uno de nosotros sabe que lo que presenciamos cambió nuestra percepción de la realidad. La mujer de blanco, la corriente teñida de rojo, el lamento que no provenía de la boca de nadie, todo eso quedó grabado en nuestra memoria, un testimonio silencioso de que algunas cosas en Apodaca no deben ser perturbadas jamás. Comprar nuestra propia casa había sido un logro que nos llenaba de emoción. La idea de dejar atrás los meses de alquiler y comenzar a construir un hogar desde cero para nuestra familia nos hacía sentir que algo grande estaba comenzando. Cada detalle de la compra en la planta nos parecía una promesa de seguridad y tranquilidad, un paso definitivo hacia la estabilidad que tanto buscábamos. El terreno se encontraba en Apodaca, Nuevo León, en una zona de calles aún poco transitadas y casas en construcción que se alineaban como esqueletos esperando vida. La ubicación era conveniente, cerca del trabajo y con acceso a escuelas y mercados, lo que hacía que la decisión de invertir en esa colonia privada pareciera acertada. Me llamo Omael, y esa noche, tras un largo día de trabajo, Sabrina, mi esposa, insistió en que fuéramos a ver la obra.
Ella estaba ansiosa por conocer su futuro hogar, y aunque la noche no parecía el mejor momento para inspecciones, era el único horario que podíamos encontrar entre compromisos laborales. Llegamos al terreno ya entrada la noche. El tránsito en Apodaca había disminuido, dejando solo el murmullo distante de algunos autos. La construcción se alzaba frente a nosotros, vigas de concreto desnudas, paredes exteriores blancas aún sin terminar, sacos de cemento apilados que parecían testigos silenciosos de la obra inconclusa. Sabrina caminaba con pasos acelerados, deteniéndose a observar cada rincón. Su ansiedad era tangible, su respiración ligera y rápida, sus manos temblorosas mientras tocaba la superficie rugosa de las paredes. Yo sentía curiosidad por ver los avances, pero también un ligero nerviosismo, intentando contener su entusiasmo sin arruinar la sorpresa. Al entrar, el aire cambió. Las paredes internas estaban cubiertas de símbolos extraños, oscuros y húmedos, como si hubieran sido pintados con sangre y grasa. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo intensa. Respiraciones entrecortadas y manos tensas marcaron el instante, mientras tratábamos de racionalizar lo que veíamos. De la casa vecina, aún solo un esqueleto de vigas, llegaron sonidos que no pertenecían a la construcción, risas, música tenue, pasos que no tenían fuente visible. Al mirar, sombras danzaban sin cuerpos, movimientos rítmicos, casi ceremoniales, como si celebraran algo enterrado bajo los cimientos del terreno. Un olor a tierra húmeda mezclado con humo quemado flotaba en el aire, cargando la atmósfera de tensión y miedo. Al intentar salir, Sabrina sintió un toque frío y rápido en su mano. El susto fue inmediato. Su corazón palpitaba con fuerza, respiraba cortada y yo sujeté su mano con firmeza, arrastrándola hacia la salida sin atrevernos a mirar atrás. La sensación de ser seguidos se mantuvo hasta que llegamos al coche. El silencio de la noche, contrarrestando los ecos de lo inexplicable, dejando un suspenso que no se desvanecería pronto. El sol caía fuerte sobre Apodaca cuando regresamos a la construcción. La luz del día parecía disipar parte del miedo que la noche había dejado, pero la memoria de los símbolos en las paredes seguía viva en mi mente. Sabrina caminaba con pasos más medidos, tratando de enfocarse en los detalles prácticos de la obra, mientras yo observaba cada sombra, cada rincón, buscando una explicación lógica. Las paredes seguían cubiertas de aquellas marcas extrañas. Los pedreiros aceptaron limpiarlas sin cuestionar demasiado, y por un momento la normalidad pareció regresar. Caminábamos entre sacos de cemento y tablas de madera, intentando concentrarnos en el concreto fresco y los cimientos sólidos, tratando de borrar la impresión de lo sobrenatural que la noche nos había dejado. El barrio se mostraba tranquilo bajo el calor de la tarde. Pájaros cantaban entre las ramas, vecinos caminaban con bolsas de mercado, y el sonido de motores distantes se mezclaba con los murmullos de la construcción. Todo parecía tan cotidiano que resultaba casi imposible reconciliarlo con lo que habíamos presenciado horas antes. Durante el camino de regreso a nuestra casa alquilada, noté que la mano de Sabrina seguía fría, como si el toque que había sentido la noche anterior no se hubiera desvanecido. Su respiración estaba más tranquila, pero podía ver la tensión en sus hombros, esa sensación de alerta que no desaparece incluso bajo la luz del día. Al entrar en la casa, detalles extraños comenzaron a llamar nuestra atención. Puertas que crujían suavemente sin viento, pasos que parecían resonar en habitaciones vacías, un leve olor a cigarro que no correspondía a nadie en la casa. La sensación de presencia se volvía más intensa con cada minuto que pasaba, como si algo invisible nos siguiera de cerca. Una sombra parecía haberse adherido a nosotros desde aquella noche. Cada vez que mirábamos hacia un rincón, algo desaparecía rápidamente, dejando un vacío que nos hacía dudar de nuestra percepción. Objetos pequeños cambiaban de lugar sin explicación, y la tensión crecía con cada incidente. El miedo comenzó a manifestarse de formas más sutiles pero constantes.
La vulnerabilidad humana se hizo evidente. La lógica y la razón no podían protegernos de lo que parecía observarnos sin descanso. Mi mente se debatía entre ignorar los signos y aceptar que algo inexplicable estaba ocurriendo. Sabrina se mantenía cerca de mí, aferrándose a mi brazo mientras recorríamos la casa, cada sombra al borde de nuestra visión provocando un sobresalto. Era imposible saber si el fenómeno estaba limitado al terreno de la construcción o si nos había seguido a nuestra propia casa. La incertidumbre y el temor comenzaron a asentarse como un peso que no podía ignorarse. Al día siguiente, la luz del sol iluminaba cada esquina de la construcción cuando regresamos. Los símbolos en las paredes internas seguían allí, oscuros y húmedos, como recordatorios de lo que habíamos visto la noche anterior. Intentábamos racionalizarlo. Sabrina se concentraba en los detalles de la obra, y yo vigilaba cada sombra, cada rincón, buscando una explicación lógica que nos diera tranquilidad. Los pedreiros aceptaron limpiar las marcas sin hacer preguntas, y por un momento, sentir que algo estaba bajo control nos dio un alivio fugaz. Entre sacos de cemento y herramientas, observábamos el progreso de la casa, tratando de convencernos de que lo extraño había quedado atrás. El calor típico de Apodaca llenaba la tarde, mezclándose con los cantos de los pájaros y el murmullo de los vecinos caminando por la calle. Mientras regresábamos a nuestra casa alquilada, noté que la mano de Sabrina seguía sorprendentemente fría, un recordatorio silencioso del toque gélido que había sentido la noche anterior. Su respiración estaba más tranquila, pero su tensión era palpable. Podía ver cómo cada pequeño sonido la hacía volverse alerta. Al entrar, pequeños detalles nos hicieron estremecer. Puertas que crujían sin viento, pasos que resonaban en habitaciones vacías y un leve olor a cigarro que no correspondía a nadie en la casa. Cada uno de esos indicios se acumulaba, y una sensación persistente de ser observados nos acompañaba en cada paso. Pronto nos dimos cuenta de que algo de la construcción nos había seguido. Una sombra parecía adherida a nosotros desde aquella noche, moviéndose en el límite de nuestra visión, esquiva pero inquietante. Cada vez que girábamos la cabeza, parecía desaparecer y reaparecer, como un eco de lo sobrenatural que se negaba a dejarnos. Los pequeños incidentes aumentaban nuestra incomodidad. Objetos aparecían fuera de lugar, sombras se deslizaban al borde de nuestra percepción, y la sensación de vigilancia constante nos hacía dudar de cada sonido y cada movimiento. La ansiedad crecía, penetrando en los detalles cotidianos de nuestra casa, como si algo invisible habitara nuestro espacio más íntimo. Sabrina se mantenía cerca, agarrándose de mi brazo con fuerza mientras recorríamos los pasillos. Cada sombra que aparecía y desaparecía, cada crujido del piso, nos recordaba nuestra vulnerabilidad. La mente buscaba explicaciones, pero la lógica no podía abarcar lo que experimentábamos. El miedo se volvió una presencia constante. Cada instante, cada silencio, estaba cargado de tensión. La sensación de que algo de la construcción nos había seguido hasta nuestra casa temporal hacía que la idea de permanecer allí se volviera insostenible, dejando claro que lo ocurrido la noche anterior no había sido un simple espejismo. La cena en el pequeño restaurante cercano fue un intento desesperado de distraernos. Entre los aromas de tacos y café, tratábamos de hablar de cosas triviales, evitando mencionar los sucesos de la construcción. Sin embargo, cada sonido del lugar nos hacía estremecer, y la sensación de que algo nos seguía no nos dejaba relajarnos completamente. Sabrina jugaba con la servilleta, mirando de reojo hacia la calle y los otros comensales. Yo intentaba sonreír, tratando de infundirle tranquilidad, pero la tensión era palpable en cada gesto, en cada silencio. La idea de ignorar lo que había ocurrido la noche anterior se volvía imposible, aunque intentábamos racionalizarlo, buscando explicaciones lógicas que nos salvaran del miedo que nos acompañaba. Al salir del restaurante, la oscuridad de Apodaca nos recibió como un manto pesado. Calles silenciosas,
faroles que proyectaban sombras alargadas y un viento cálido moviendo las hojas de los árboles creaban una atmósfera extrañamente opresiva. La mano de Sabrina se aferraba a la mía con fuerza, y podía sentir su temor mezclado con el mío. Al acercarnos a la casa alquilada, un resplandor nos detuvo. Todas las luces del interior estaban encendidas, brillando con una intensidad que no podía explicarse. De la casa provenían risas apagadas, música distorsionada y pasos rápidos que resonaban por los pisos, como si un grupo invisible celebrara un festejo que solo nosotros percibiéramos. Sombras se movían detrás de las cortinas, danzando con movimientos fluidos pero sin cuerpos visibles que las sostuvieran. Cada figura parecía consciente de nuestra presencia y al mismo tiempo indiferente a nosotros, lo que aumentaba la sensación de terror. La impresión de que aquello era un ritual, vinculado a la construcción de nuestra futura casa, se volvió inevitable. Nos acercamos con pasos cautelosos, respirando con dificultad, intentando comprender quiénes eran esos invasores y qué querían. Cada crujido del piso nos sobresaltaba. Cada sombra que desaparecía y reaparecía nos recordaba que estábamos siendo observados. La mente buscaba explicaciones, pero ninguna lógica podía abarcar lo que nuestros ojos percibían. Con un impulso tembloroso, abrimos la puerta. El silencio fue absoluto. La luz se apagó. La música desapareció y las sombras se desvanecieron como si nunca hubieran existido. La casa estaba vacía, tranquila, y un frío intenso nos recorrió mientras comprendíamos que habíamos presenciado una fiesta fantasma, un ritual maligno vinculado a la tierra donde se levantaba nuestra futura casa. Nos quedamos en el umbral, respirando con dificultad, intentando procesar lo ocurrido. La certeza de que algo sobrenatural nos había seguido hasta allí nos dejó en shock. La experiencia nos hizo comprender que la construcción no era solo un proyecto de cemento y vigas, sino un lugar marcado por fuerzas que escapaban a nuestra comprensión y que nuestra vida cotidiana ya no podía ignorar esa presencia. Después de lo ocurrido, comprendimos que no podíamos quedarnos en esa construcción. La ansiedad y el miedo se habían instalado en nosotros, y cada recuerdo del toque frío en la mano de Sabrina o de las sombras danzantes nos hacía sentir vulnerables. La decisión de vender la casa antes de que terminara se volvió inevitable, aunque el proceso nos llenara de tristeza por lo que podría haber sido nuestro hogar. La venta fue rápida. Contactamos a la inmobiliaria y explicamos que necesitábamos desvincularnos del proyecto. No entramos en detalles sobre lo que realmente había ocurrido. Sabíamos que nadie entendería la presencia que nos había seguido hasta nuestra casa alquilada. El papeleo se volvió mecánico, un intento de recuperar normalidad mientras el miedo seguía presente. Al planear la mudanza, cada recuerdo regresaba. Las sombras detrás de las cortinas, el sonido de pasos en habitaciones vacías, la música de una fiesta que nunca existió. Sentíamos escalofríos incluso durante conversaciones triviales sobre cajas y transporte, y nos obligábamos a respirar profundo para no dejarnos dominar por el terror. Nos mudamos a un barrio más tranquilo, intentando construir una rutina que nos hiciera olvidar la experiencia. La luz del día y el bullicio cotidiano parecían ofrecer protección, pero cada silencio nocturno traía consigo ecos del pasado. A veces, sentíamos una presencia detrás de nosotros, una sombra apenas perceptible que desaparecía cuando girábamos para mirar. Durante las semanas siguientes, comenzamos a normalizar nuestras vidas. Caminábamos por las calles, hacíamos compras, trabajábamos y socializábamos. Cada tanto, al cerrar la puerta de nuestra nueva casa, sentíamos un escalofrío al pensar que algo maligno podría observarnos desde la distancia. Invisibles pero presentes. La experiencia nos dejó una enseñanza silenciosa y perturbadora. La seguridad que creemos tener es frágil, y los secretos que parecen enterrados bajo cemento y vigas pueden sobrevivir esperando el momento de hacerse notar.